¿por qué me hago los juicios y el para qué? ¿Por qué? Porque uno podría decir, vivo mi vida bajo juicios. Piensen desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esto de, el día está lindo, ¿no? Y uno dice, sí, algo tan simple. Y en realidad uno cree que lo lindo le pertenece al día, cuando en realidad lo lindo me pertenece a mí. Claro, es como yo lo estoy viendo. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ante la pregunta de, che, ¿este juicio es fundado o no? Estas 5 preguntas me hicieron replantear un montón de cosas, pero de la vida diaria, en esto de, hasta por ahí la relación con el Nacho, esto de que hablábamos esta mañana, porque uno dice, che, vamos a creer o vamos a suponer que esto es un juicio. ¿Cómo yo determino? ¿Hay 2 que se ven mates ricos? Sí, hay abundancia acá. Hay abundancia. ¿Cómo yo determino si esto es un juicio o no? En primer lugar, preguntarme el por qué y el para qué hago el juicio. Lo segundo es, ¿cuáles van a ser mis KPI o cuáles van a ser mis parámetros para evaluar ese juicio? ¿Qué cosas voy a decir yo? Digo, che, si hoy hace más de 20 grados, claro, yo voy a decir que el día es lindo y eso está fundado. Uh-huh. Otra de las cosas es, a partir de que yo hago este juicio, ¿cuáles van a ser las afirmaciones que yo tengo para determinar que eso es un juicio? Sí. Y la otra es, ¿qué acciones voy a hacer a partir de esta opinión o este juicio? Una vez que yo paso por todo eso, podríamos decir que estoy ante un juicio fundado. Y también puedo hacer juicios que son infundados. Y cuando hablo de juicios, que esto también me parece importante, uno dice, una afirmación es claro. Che, esto es una afirmación, es el teléfono. Digamos, crecimos sabiendo que eso era un teléfono. O hay sol, lo ves al sol. Exactamente, exactamente. El juicio es una forma de declaración. Una declaración, ahí decíamos, esto lo llevé a mi charla de coaching con mi equipo. Tenemos una charla de coaching con un equipo chiquitito, uh-huh, en donde yo decía, ¿qué otras declaraciones hay? Hay un montón de declaraciones. Decir sí o no también es una declaración. Entonces lo que decimos es, che, el juicio es una forma de declaración, pero nunca es verdadero o falso. Siempre puede ser fundado o infundado. Y otra de las cosas que, no sé si les pasa a diario, es que vinculamos por ahí los juicios, o los juicios, perdón, están vinculados al sufrimiento humano. Cuando uno dice esto parece como muy fuerte, y uno podría decir, che, ¿a qué hace referencia? A que vivimos los juicios muchas veces como verdades. Entonces, hay un montón de ejemplos, pero esta cosa de que por ahí sufrimos más que por lo que imaginamos, que por lo que verdaderamente pasa. Entonces, esta distinción me pareció también importante. No sé si ustedes tienen ejemplos o les han pasado cosas en donde uno dice, che, ahora que me lo decís es verdad, tengo tal o cual situación o pienso situaciones de que son juicios míos, en la realidad no pasaron. Uh-huh. No sé si lo ven así. Porque me es difícil como segmentar, seccionarlo, pero sí me pasó, por ejemplo, es malísimo el ejemplo, pero tengo un tío que todo el tiempo me decía que yo era gorda, todo el tiempo. Es como, pero él porque es obsesivo con el tema de la gordura. Ay, me estás jodiendo. Y a ver un tiempo, vos estás más gorda, vos estás... Y yo he tenido, oscilaba siempre entre 5 kilos, 3, 4, 5 kilos, pero me ponía mal. Y ahora que estoy más, que hace un tiempo ya que estoy como más en línea, digo, lo voy a cagar al tío porque no me va a decir. Y el otro día que nos encontramos en un lugar, en mi familia, en un evento, había llevado un chaleco yo y una campera y estaba como gordita, o sea, porque tenía tela. Y él me dice, ¿estás gordo de nuevo vos? Y le digo, no, tío, estoy embarazada, le digo yo jodiendo. Pero es muy gracioso por percibir esto. Yo antes, el juicio de mi tío, porque era un juicio, porque él tiene un tema con la gordura, la no gordura, o cómo califica la gordura para él. Claro. Yo estaba en la categoría de gorda, ¿no es cierto? Cuando a lo mejor en general me decía, a lo mejor está rellenita, pero no sos gorda, pero él me veía gorda, y yo lo tomaba como que era verdad. Me re compleja, o sea... Mira, ese ejemplo para mí es buenísimo, porque yo claro, con ese concepto. Y después, en el juicio, cuando me di cuenta que era un juicio, y más ahora que yo ya no tengo ese complejo, por suerte, entonces ya me da gracia, hasta puedo reírme, lo considero infundado, entonces no le doy valor.
Y me parece que para eso está bueno. Es muy bueno. ¿Y sabes por qué, Ro? Porque para mí también es importante distinguir que el juicio le pertenece a la otra persona, no exactamente. A mí. Porque si no, de estos había un montón de ejemplos de justamente nos habían hecho hacer algunas cosas con el cuerpo, todo, y salían esto de, había un ejemplo de la timidez, y había alguien que había crecido pensando que era tímido, y uno dice, che, ¿y cuál sería el termómetro de la timidez? O nacer con una neurona tímida. Claro, sí, sí. Qué increíble. Sí, sí, qué parámetros, qué indicadores para decir soy tímido, no soy tímido. Y muchas veces eso hacemos hasta en nuestra familia, esto el tío, que te aseguro que, obvio que son de otra generación y no se ponen a pensar en esto, pero vos decís, es un juicio, le pertenece a él, es infundado, justamente no pasa por estas 5 preguntas, o sea, y le pertenece a él. Y lo peor es, primero es la rotulación, sos gordo, sos totalmente eso primero. De acuerdo. Y lo peor que te puede pasar cuando vos actúas en consecuencia de eso. Claro, Yo soy gordo, porque me dijeron que era gordo siempre, entonces actúo como gordo en el sentido de, gordo, o cualquier otro ejemplo, yo soy tímido, entonces actúo en consonancia, y eso es peor, porque uno como que se come eso que le dijeron y actúa también de esa forma. Actúas de esa forma. Eso es como re grave, distinto que para ir a tu casa y decir, no, chupa un huevo, yo no soy gordo, a mí no me importa lo que me diga el otro, pero cuando te afecta y actúa en función de eso, es peor todavía. Sí, pero pasa por eso me parece bueno hacer la distinción de cuando uno puede tomar conciencia de que hay ciertos enunciados que no son verdades, sino que son opiniones o juicios. Cuando conoces a alguien que te dicen, che, no, qué sé yo, fíjate, no es buena persona, te hacen ya prejuicios y vos te quedás con esa idea y capaz que la ves y en una primera impresión te quedaste con lo que te habían dicho y después cuando conoces a esa persona te das cuenta que fue una mala experiencia de esa persona, una cuestión personal y nada que ver. Por eso pasa bueno. A mí hubo un ejemplo que me sirvió un montón. ¿Qué es una afirmación? Es lo que realmente es. ¿Y qué es un juicio? Es lo que yo creo que es. Que pasa por mí. Por eso en esto es, cuando uno logra dejar al juicio que le pertenece a la persona que lo hizo, es mucho más fácil. Porque te despojas de esto, sí. Podemos hablar de que los juicios pueden ser fundados o no, pero tienen que pasar por este tamiz. Y cuando uno hace eso, a mí me costó encontrar como fundamentos para decir, sí, está fundado en una realidad. Claro. Ahí se te empieza a desdibujar Se te empieza a desdibujar y actúas a partir de esto, para mí es lo importante. Y uno dice, ¿de qué servirá vivir en juicios permanentes? La verdad, la respuesta no está, pero sí me parece importante conocer, desde el día está lindo a estoy cansada, uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que te hace pensar que estás cansada? Me acosté tarde, dormí poco, si yo no duermo 8 horas. Pero hay un montón de cosas por las que uno tiene que pasar para decir, che, es una afirmación. Y no es que esté ni bien ni mal vivir en juicios permanentes. Lo importante es diferenciarlo porque a partir de ahí muchas veces actuamos. Entonces, por ahí podés tener estas cosas que vos decís, che, no está bueno vivir en estos juicios. Y me pasó algo aún más interesante, que es a partir de que los empecé a estudiar, me estudio y me veo en situaciones donde me mirá el prejuicio que tenés, pero porque es increíble cómo a partir de que lo leí, lo vi, lo estudié, digo, mira cómo vivo en juicios. Te cuesta cambiar el chico, porque uno crece ya con todo preestablecido y te hacen creer cosas que uno piensa que son reales y a veces vas creciendo te das cuenta que uno forma sus propias ideas, las cosas las vive distintas de un lado y del otro. Y es más, el contexto, hay un montón de cosas que influyen. Y esto que vos decías, Gorda, también me parece importante porque uno dice, por ahí ante un juicio no puede ni vivir la experiencia propia porque ya está chipeado con estas cosas que te dijeron. No lo haga, esto no, y a lo mejor nada que ver. Y a partir de la relación entre el juicio y el sufrimiento humano, a mí me pareció como fuerte el concepto, pero me parece interesante porque muchas veces actuamos en consecuencia a los juicios que tenemos, no a realidades. Entonces vivís en un mundo que no es real y que muchas veces te quedás enganchado en tu conversación privada sin poder actuar como en realidad debería ser. ¿Por qué? Porque estás con este prejuicio, juicio previo en el que no te deja avanzar. Por eso a la hora de, muchas veces se toman decisiones a partir de juicios
Y es un tema complejo, porque cuando uno tiene afirmaciones y hechos concretos, es mucho más fácil. Cuando uno lo toma sobre juicios, la probabilidad de equivocarse o errarle es sumamente amplia. Así que bueno, básicamente a mí me pareció un tema interesante, más allá que este era el tema que yo tenía que exponer. Me parecía interesante traerlo, ¿por qué? Porque a mí me había hecho alguna diferencia y hoy obviamente, uno vive en conversaciones automáticas. Muchas veces decía, estoy leyendo un libro en donde dice, muchas veces tenemos respuestas a preguntas que nunca nos hicimos, pero ya las tenés en automático y las das de esa forma. Entonces me parecía interesante poder hacer esta distinción, que era una afirmación, que es un juicio, decirles que el juicio está como parte de una declaración. Todos los juicios son declaraciones, no así al revés, no todas las declaraciones son juicios. Muchas veces declaro cosas que no necesariamente son juicios. Y por otro lado, siempre que hagamos un juicio, por ahí entrar a pensar por qué lo hago, para qué, cuáles son los parámetros con los que lo mido, a qué acción me dispara este juicio. Y para ir cerrando, otra de las cosas que sí me pareció interesante es poder ver que el juicio lo hago en base al pasado, en el presente y proyectando el futuro. Siempre que hago un juicio, lo tomo a partir de cosas del pasado, pero lo hago hoy y proyectando hacia el futuro. Claro. Por eso es limitante el juicio en realidad. Exactamente. O sea, porque vos pensás, ya sea por una experiencia que tuviste, te mordió un perro, o porque tu mamá la mordió a ella un perro, entonces todo el tiempo te decía, alejate de los perros porque te muerden y la rabia y no sé qué. Eso, vos vivís con ese pensamiento, en el presente lo ejecutás de un perro y salís corriendo para el otro lado, y a su vez proyectás de que el perro es malo y lo seguís. Los chicos, cuando nacen no tienen miedo a nada, me van creciendo y lo van diciendo no, y empiezan a tener todos los miedos y a medida que crecen más miedo tienen, pero porque nosotros les enseñamos que está mal, con que se pueden golpear y en el futuro lo feo es que te proyectas en base a esas limitaciones, o sea, sin contemplar esa posibilidad. Digamos, dentro de tu futuro no está la contemplación de tener contacto con ningún perro, porque ya sabes que el perro es malo. Y que muerde. Y eso es un recorte de la realidad que vos te estás imposibilitando vivir, porque a lo mejor tener un cachorro te conecta con no sé qué cosa y es más, no te permite este diseño de futuro como uno quisiera, porque vos decís, nosotros como persona y vivir tus propias experiencias a partir de lo que vos sentís, lo que vos creés y lo que vos querés, porque estás condicionado a ese. Probablemente te va a ir re mal y los miedos que surgen de adentro te dicen no te ríes. Por eso está bueno poder ver esto cuando uno hace este juicio y dice, che, ¿y esto con qué me conecta? Porque esto algo me pasó para yo tener este antecedente, más allá que sea un juicio, lo hago en el presente y siempre proyectando hacia el futuro. Y esto del sufrimiento también está bueno tenerlo en cuenta, por esto que decíamos recién, el perro, la amiga, el novio que alguna vez me hizo algo y ya me quedó. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos pasan tantas cosas en la vida como sí juicios que hacemos, y a partir de ahí entramos a crear y a tener estas conversaciones internas que no nos damos cuenta de que la conversación interna que tenemos, que todo lo tenemos y que es inevitable, muchas veces crea el contexto de la conversación pública. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no nos damos cuenta, pero estas conversaciones internas crean identidad, no solo de nosotros, sino de cómo actuamos y demás. Entonces, me parece importante contárselos. Es un tema que te diría que uno de los que hasta el momento disfruté más. ¿Por qué? Por la cantidad de bibliografía que hay acerca de esto, y que por ahí uno en automático no se detiene a pensar. Y vos decís, che, desde que me levanto hasta hoy, todos fueron juicios, no necesariamente fundados, pero que me tengo que hacer cargo que me pertenecen a mí y no al resto. Muchas veces queremos mostrar estos juicios como verdades y nos preocupamos por demostrar que es cierto, que es verdad, y es juicio. Sí. Por eso siempre está bueno plantear, bueno, es lo que yo sugiero, lo que a mí me parece, después el otro puede pensar diferente y bueno, caer en esa trampa.
Sí. Y en relación a eso hay un libro que se llama Un curso de milagros, que con así, que tiene 3 partes del libro. Hay una parte que es como media teológica, como si te dijera la Biblia, aunque no es una religión, pero ahí te habla medio así como en arameo, por decirte. Y después tiene una parte de ejercicios, son 365 ejercicios y tenés que hacerlos uno por día hasta completar el año. Y lo que te promete el libro es cambiarte la percepción que vos tenés. Y está basado en el fondo en esto, porque lo que hace, todos los ejercicios que te hace es sacar todo el tiempo los espejitos con los que ves las cosas, claro, y quedarte con lo llano. Claro, todos los filtros, todas las cosas. Sí, y es bueno, fantástico. Es fantástico. Yo te digo la verdad, lo compré, lo agarro por etapas. Hay etapas que estoy un mes haciéndolo y ahora hace como 2 meses que ni lo abrí. Porque te lleva a leerlo, memorizarte la frase, y comúnmente es siempre te explica la frase, te da una frase que a veces no es tan fácil de memorizar, porque tiene doble negación o lo que fuere, y después vos en base a eso ejercitas, y los pensamientos que te vienen los asocias a esa frase. No sé, por darte un ejemplo, nada de lo que estoy viendo en este momento es real. Nada de lo que estoy viendo. Y vos ese día haces un ejercicio 3 veces al día con esa frase, después se van complejizando, ¿no? Pero te vas sacando como todos los motes que tenés, todos los prejuicios, las calificaciones, hasta los pensamientos que te lleva a lo simple, ¿no? Todo lo que pensás no es real, todo lo que pensás es una imaginación. ¿Por qué? Porque es esto que vos decís de los espejitos, que nosotros decimos, ves con esta transparencia de cada uno. Sí. Entonces cuando entras a preguntarte, che, ¿y por qué? ¿Y el para qué? ¿Y de qué me sirve pensar esto de esta forma? Sí. ¿Algún beneficio oculto cuando uno se pone a ver ahí? Porque si no, no lo pensás así. Sí. Entonces vos decís, ¿cuál es el beneficio verdadero que hay detrás de este juicio? Entonces es como súper interesante, y mirá vos esto del ejercicio, porque en realidad termina siendo un hábito también, ¿no? Es que es un hábito, y de hecho el libro te plantea eso, que vos, por eso es un año, para que vos tomes el hábito realmente. Al principio yo digo, es medio secta esto, porque, pero no, nada que ver, está enfocado en esto. Juicio. Y en realidad yo creo que el juicio es inherente a lo humano, no vamos a desterrar el vivir mediante opiniones, pero sí vos vas a poder ser consciente de eso y lo vas a hacer las menos veces posible, o te vas a dar cuenta que vos estás cayendo en tu propia trampa, la trampa de los otros, por decir. Yo me pesco, te juro, y digo, no, esto es mío. O sea, cosas así que las voy pasando. Está bueno darse cuenta, porque eso te ayuda a tomar las decisiones que realmente vos sentís y querés, y no. Y ser responsable. ¿Sí? Si no, bueno, y esa es la otra. No es que el otro me dijo, no. Esa es la otra. Cuando uno habla y hace juicio, uno sabe que detrás hay acciones y uno tiene que hacerse cargo de eso. Pero está bueno verlo. Así que bueno, gracias por venir. A mí me encanta todo ese tema, me fascina. Sí. Bueno, y he ido de coach, así que tengo un poquito de letra, pero no estudié. O sea, yo sabía, porque la idea hoy cuando Ginette dice yo no sé, yo digo, che, está bueno, porque esa es la idea. Para conversar. Y claro, la idea es conversar, y esto pasa encima en el mundo de las organizaciones, que es también aún más común. Pero de verdad es que cuando te pones a ver y te pescas es tan interesante. Yo sabía que a vos te gustaba el tema, no me acuerdo un día si conversando con vos. Y la verdad es que es interesante, y sobre todas las cosas para mí es interesante para el aprendizaje de uno. Esto del obstáculo del aprendizaje, los juicios, las afirmaciones, las declaraciones que por ahí uno no es tan consciente para entrar a darte cuenta. Así que bueno, gracias por participar y espero que les haya servido. Vamos gracias. a la tele antes. Bueno, y en realidad creo que esto está bueno como una mejor práctica para para el equipo. Sí, está bueno.